Así pues, de poder valorar qué características o qué propiedades del fármaco deberían de ser más significativas, unos autores convinieron en identificar en una base de datos de la FDA, pues aquellos compuestos que estuviesen administrados a una dosis elevada, generalmente mayor de 100, y también que tuvieran un carácter de alta lipofilicidad. Es decir, de esta forma estamos indirectamente combinando la capacidad que tiene ese fármaco de atravesar las membranas, de alcanzar buenas concentraciones a nivel hepático y de ser altamente metabolizado. Y en cierta medida está indicando esta combinación, que de otra parte se ha llamado la ley de dos, pues la capacidad de obtener unas concentraciones elevadas del fármaco responsable de la injuria hepática a nivel hepático. Fíjense que midieron estas características para fármacos que tienen un alto potencial de desarrollar hepatotoxicidad, los círculos rosas, y frente a aquellos fármacos que se sabe y se conoce que tienen menos potencial de desarrollar toxicidad hepática. Y lo que nos encontramos es que estas características realmente definían un patrón de riesgo de potencial de toxicidad hepática importante. O sea, todos los fármacos que tenían que combinaban la ley de dos estaban representados en este cuadrante superior derecho. Y muy pocos de los que no tenían potencial tóxico se encontraban aquí representados. Pero que vemos también que había muchos falsos negativos, es decir, muchos fármacos con potencial de toxicidad que, aun no cumpliendo esta ley de dos, sí pueden presentar toxicidad hepática. Pero por lo menos este concepto subraya la necesidad de que se combine un elevado producción de productos tóxicos que van a producir este daño a nivel hepático. A nivel del huésped, y con las nuevas técnicas de los análisis amplios del genoma, pues era, creo que razonable, pues intentar identificar aquellos factores genéticos que condicionaran un daño tóxico en los sujetos que lo habían padecido, al objeto también de poder prevenir, anticipar qué sujetos van a desarrollar toxicidad hepática y no darles el fármaco. Y lo que nos encontramos, para nuestra sorpresa, es que la mayor parte de prácticamente todos los fármacos se asociaban a un tipo de alelo HLA de clase 2 o de clase 1. ¿Vean? Por tanto, es interesante ver que cuando se hicieron los Manhattan Plot, vean que todas las asociaciones aquí identificadas se encontraban en el cromosoma 6 en la región HLA, tanto para amoxicilina clavulánico, para flucloxacilina, que es otro importante antibiótico, y para otros múltiples fármacos. Así pues, esto ponía por primera vez de manifiesto que el sistema inmune adaptativo jugaba un papel muy importante en el mecanismo de toxicidad hepática, incluso para aquellos fármacos que no despiertan ninguna manifestación de hipersensibilidad. Como les decía, todas estas asociaciones eran en los alelos clase A, los alelos HLA, pero más recientemente hemos podido poner de manifiesto de una forma ya más específica y significativa, algo que se vio muy al inicio, que en una región no HLA, este gen, cuando hay una variante polimórfica defectiva, pues conduce a una respuesta inmune alterada. Este polimorfismo de este gen PTP-N22, mejor dejarlo ahí porque el nombre es impronunciable, pues se ha visto que afecta de forma transversal a múltiples fármacos, fundamentalmente también se asocia mucho con amoxicilina clavulánico, y lo que sabemos es que este gen juega un papel importante en la regulación de la respuesta de las células T. Por lo tanto, sus alteraciones y variaciones o polimorfismos genéticos
se han asociado a respuestas y a otras enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, nuevamente, este hallazgo, que es una identificación de unas variantes fuera de la región HLA, pues subraya igualmente la importancia de la respuesta, de la alteración de la respuesta inmune en la susceptibilidad a la toxicidad hepática. Y todo esto que sabemos puede venir modulado por otros factores, como tradicionalmente hemos hablado de la edad, el sexo, el tipo de daño. Fijaros que hay mucho de mito y a lo mejor pocas evidencias, pero en esta diapositiva presento la distribución del sexo femenino y masculino, hombre y mujer, que en los diferentes registros prospectivos actualmente, y vean que el nuestro tiene una distribución muy homogénea, mientras que en los otros puede haber una pequeña predominancia del sexo femenino. Y yo creo que esto está más en relación con el tipo de fármaco o compuesto responsable en los diferentes registros. Por ejemplo, en Corea, como hemos dicho, con la utilización de muchos productos de herboristería, esto es mucho más consumido por las mujeres, mientras que en nuestro registro tenemos una mayor predominancia de casos de amoxicilina clavulánico que afectan más a los hombres. Por lo tanto, no parece que el sexo pueda jugar un papel en una mayor susceptibilidad a DILI. Para determinados fármacos sí la mujer, pero puede ser como consecuencia de que utilice más los fármacos pues, antiinflamatorios. Por ejemplo, nimesulida produce un daño fundamentalmente en la mujer, pero puede ser que la mujer sea tenga más riesgo de utilizar por que la osteoartritis sea más frecuente en la mujer. Pero sí podemos decir que el sexo femenino sí está ligado a una evolución mucho más desfavorable. Y en este sentido, cuando se hizo una regresión logística, pudimos observar cómo los factores asociados a una evolución fatal o trasplante hepático eran el daño hepatocelular, la mujer, el hecho de ser el sexo femenino y los valores de bilirrubina elevados. Por lo tanto, la mujer, cuando se da esta combinación con un daño hepatocelular y presentación con bilirrubina elevada, tiene más riesgo de desarrollar un daño más grave, más severo. Con respecto a cómo se distribuye el tipo de daño en los diferentes registros, vean igualmente cómo el daño que predomina, en este sentido, siempre va a ser el daño hepatocelular. Y con respecto a la edad avanzada, muchas veces se ha comentado los pacientes ancianos tienen más susceptibilidad de desarrollar toxicidad hepática. No parece que sea este el caso, al menos en nuestro registro los sujetos mayores de 65 años representaron el 33% de la población. En el estudio americano, en la cohorte americana del Dilling, representan un 17%. Para algunos determinados fármacos sí se ha visto, por ejemplo la flucloxacilina, que la edad avanzada tiene mayor riesgo de desarrollar toxicidad hepática, pero por lo general lo que sí va a condicionar una edad avanzada es un cambio en el fenotipo de presentación del daño. Fíjense cómo si estas barras representan el daño hepatocelular, las azules, y las rojas el daño colestásico, cómo el daño colestásico se incrementa de forma muy significativa conforme aumenta la edad. Y de eso de una forma muy manifiesta en sujetos mayores de 80 años. Y a partir de aquí le cedo la palabra al profesor Andrade para que continúe con la presentación. Buenas tardes.